Buenas tardes, amada iglesia. ¿Cómo están? Les saluda Franklin, obrero de la iglesia. Buenas tardes, amados hermanos. Un gusto volvernos a encontrar por este medio a través de Facebook Live. La iglesia Caminos de Salvación, Quispichigñán, realmente está encantada y gozosa de poder transmitir la palabra de Dios cada día, cada minuto y cuando realmente nos llegue el momento. Amada iglesia, es importante indicar que los cultos dominicales, al menos por este mes de julio, dentro de nuestra congregación, han sido suspendidos. La razón principal, amados hermanos, conocen bien que en este momento en Quito estamos viviendo algo un poco feo, digámoslo así, por todo lo que está pasando, pero sin embargo, nosotros no queremos dejar de transmitir la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios, y así es que hemos decidido hacer las transmisiones de los estudios bíblicos con los hermanos a través de este medio. Por lo cual, amados hermanos, antes de abrir las sagradas escrituras, vamos a entrar en oración. Entrar en oración, pedir discernimiento, pedir sabiduría y poder también entender y comprender y sobre todo practicar la hermosa palabra del Señor. Les pido de manera especial me acompañen en esta oración y también podamos abrir nuestras sagradas escrituras. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias infinitas porque tu amor es tan grande, mi Señor, que aunque no podamos estar juntos físicamente, estamos juntos espiritualmente. Te pido, amado Dios, que nos permitas el día de hoy compartir tu preciosa palabra, poder entender tu amor, poder entender tu bondad y sobre todo, papito Dios, que sea tu palabra la que hable, mi Señor, mas no yo. Utilízame como un instrumento útil, como una herramienta eficaz, papito Dios, para poder llegar con tu preciosa palabra a aquellas personas que necesitan escuchar. Te pido, mi Señor, que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento y nos permitas entender y comprender y sobre todo practicar tu preciosa palabra. Bendito Dios, el día de hoy no estamos presentes en la congregación, pero estamos presentes en espíritu. En espíritu, mi Señor, porque queremos cada día de nuestras vidas escuchar tu preciosa palabra, tu precioso amor, tu preciosa bondad y tu precioso mensaje. Ayúdanos a caminar contigo en rectitud y en obediencia y que de principio a fin este tiempo sea para tu honra y para tu gloria, amado Jesús. También, papito Dios, te pido por aquellos hermanos que deseaban venir, por aquellos hermanos que también desean mirar este video, que deseen un poco escuchar tu preciosa palabra, pues que sea de gran alimento espiritual. Guíanos, cuídanos, protégenos y alimentanos, mi Señor. Bendecimos tu amor, tu nombre y tu bondad, y es a través del único, el soberano, el Señor de señores, Rey de reyes, mi amado Señor Salvador Jesucristo, por quien oramos, agradecemos y bendecimos tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amada iglesia. Como ustedes pudieron haber visto, se etiquetó el estudio del día de hoy. Vamos a ver una parábola muy hermosa, pero sin embargo que ha sido muchas veces mal interpretada. La parábola del rico y Lázaro. ¿Cuántos no hemos escuchado esta preciosa palabra, este precioso mensaje? ¿O cuántos de nosotros no hemos leído esta preciosa parábola? Te pido, amado hermano, amada hermana, que me acompañes a abrir las escrituras en el libro de Lucas, el capítulo 16, los versículos 19 en adelante. Una vez estando allí, vamos a proceder a leer la palabra de Dios. Te pido, amado hermano, que me sigas en tu casa con tu espada, con esta verdad, y vamos a un poco ahondar en esta preciosa palabra. Y dice así la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. También dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel,
lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado de esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si algún... y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Amada iglesia, hemos leído esta parábola, hemos escuchado la palabra de Dios, y debo decir que es una palabra hermosa. Realmente nosotros muchas veces hemos tal vez malinterpretado o tal vez no hemos entendido a plenitud lo que se explica en esta parábola que Jesús contaba, pero no lo hacía en forma o a fin de sermón. No lo hacía para el pueblo, no lo hacía para sus discípulos. Porque si nosotros leemos este libro, San Lucas capítulo 16, desde el versículo 1, vamos a entender que Jesús estaba a la mesa, estaba comiendo. Sin embargo, habían fariseos, habían maestros de la ley que escuchaban lo que Jesús decía y ellos se burlaban. Se burlaban de lo que Jesús enseñaba. Y Jesús inteligentemente, sabiamente, lo que intentó hacer es dar un ejemplo de aquellos que se burlaban de él. ¿Qué significa? Realmente esta parábola era dedicada para los maestros de la ley y para aquellos escribas que no querían entender el misericordioso mensaje de Jesús. Muchas personas hemos entendido o hemos leído y hemos dicho que cuando moramos seguramente seremos echados al Hades como este rico, y aún en el Hades nosotros vamos a reconocer a las otras personas y seguramente vamos a pedir ayuda porque seguramente en el Hades van a sufrir mucho. Pero realmente el mensaje de Jesús no se trataba de el Hades o de la muerte. No se trataba de que esto va a pasar después de la muerte. Porque si no, la palabra de Dios entraría en una contradicción. Porque cuando nosotros leemos otros libros, por ejemplo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, capítulos 4 al 6, dice así: Aún hay esperanza para todo aquel que esté vivo. Porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben,
ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, la pregunta acá, ¿por qué Jesús habló del Hades? ¿Por qué Jesús dijo esta parábola del rico y Lázaro? Vamos y queremos un poco indagar acá. Y realmente la palabra de Dios es precisa, es preciosa. Y dice en esta parábola que había un pobre llamado Lázaro, lleno de llagas. En este mundo solamente sufría, pero también había otra persona y era el rico. El rico dice que hacía cada día banquetes, se deleitaba, pero un día los dos murieron, tanto Lázaro como el rico. Y el rico, estando en el Hades, en el Seol, alzaba a mirar y decía: Padre Abraham, haz que Lázaro moje con un dedo agua y me la dé para que yo me tranquilice. Pero aquí le dijo: no es posible pasar de allá a acá y tampoco de acá a allá. Entonces, ¿qué mensaje nos trae esto? Lamentablemente, aquí hay un mensaje muy profundo que nosotros lo dejamos al lado. Y este mensaje, como les dije desde un principio, no fue para el pueblo, no fue un sermón en el que Jesús quería centrarse, sino al contrario, quería llegar a aquellas personas que no querían escuchar la palabra de Dios, a estos escribas, a estos fariseos que se burlaban de la palabra de Dios. Si nosotros leemos en este mismo libro, en el libro de San Lucas, el mensaje termina con lo siguiente, cuando Jesús habla a sus discípulos y les dice: ninguno en este mundo puede servir a dos señores. No, uno no puede servir a las riquezas y también servir a Dios. Uno no puede servir a dos amos, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Este mensaje fue para aquellas personas que estaban muertas en vida. Aquellas personas que habían manipulado las escrituras, aquellas personas que habían manipulado la palabra de Dios. Este mensaje era para ellos, porque ellos pensaban que por sus muchas palabrerías serían escuchados, que por sus muchas acciones, que por guardar, no sé, el sábado, serían perdonados. Pero no fue así. Ese no era el fin. El fin era que realmente ellos tengan un renuevo espiritual. Y Jesús les hablaba y les indicaba que ellos estaban siendo como el rico, que ellos se deleitaban, que ellos tenían todo, pero lamentablemente no tenían lo más importante. Y lo más importante era que ellos no tenían la misericordia. Y también Jesús quería advertirles. Jesús, a pesar de que ellos eran malos, Jesús nunca quiso que ellos se perdieran. Jesús vino acá por todos los pecadores, para que nosotros nos arrepintamos de las acciones, que nosotros nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho, pero que también nosotros seamos transformados, que nosotros seamos cambiados, que nosotros empecemos a ver las cosas como Jesús las veía. Y es precisamente aquí en donde los fariseos entendieron esta parábola. Ellos escucharon atentamente lo que Jesús hablaba y lo que Jesús decía. Inclusive llegó un momento en el que ellos ansiaban entender esta palabra. Sin embargo, las cosas materiales les cegaban. El deseo, el lujo de sentarse en las primeras mesas, ser reconocidos, ser aclamados en las plazas, ser saludados en todo lugar, era más importante
que realmente transmití la verdadera palabra del Señor. Es así que Jesús quería nuevamente llegar a ellos. Si nosotros continuamos leyendo en el mismo libro de San Lucas, vamos a entender la palabra. Y dice también en el libro de San Lucas capítulo 17, versículo 7. Escucha bien la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo por lo que hizo lo que sabía que tenía que hacer? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amados hermanos, hemos un poco escuchado la historia del rico y Lázaro, y también acabamos de leer una porción más de la Biblia. ¿Dice acaso que nosotros no somos tal vez siervos inútiles que solamente hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Qué de diferente estamos haciendo como iglesia? ¿Qué de diferente estamos haciendo como hermanos en la fe? ¿Qué de diferente estoy haciendo yo como hermano en Cristo Jesús? Amada iglesia, si nosotros pensamos en este mensaje del rico y también de Lázaro, dice que nosotros tenemos la oportunidad cada día de nuestras vidas de compartir lo poco o lo mucho que Dios nos haya encomendado con aquellas personas menos favorecidas. En su palabra dice, algún día me viste hambriento y no me diste de comer. Tuve frío y no me cubriste. Tuve necesidad y no me ayudaste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y tampoco viniste. Y nosotros diremos, ¿cuándo te vimos sin ropa y no te vestimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te saciamos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y nosotros no te visitamos? Y esto pasó precisamente con Lázaro. Lázaro se sentaba, dice, todos los días a la puerta del rico a pedir migajas, a pedir algo con que saciarse. Y el rico tenía mucho, y el rico tenía en abundancia, y él dice que preparaba banquetes todos los días. Inclusive dice que el rico veía a Lázaro con las llagas, pero él nunca hizo nada adicional. Él nunca hizo nada, porque en vez de sentir misericordia y amor, sentía desprecio y odio, porque Lázaro se sentaba a la puerta de su casa. ¿Será que nosotros, amados hermanos, como congregación, como iglesia, estamos siendo así? Estamos viendo a personas pasar necesidad, estamos viendo a personas no tener comida, estamos viendo a la gente sufrir y no la estamos ayudando. ¿Será que somos como los ricos, que en vez de hacer algo por ellos, lo único que hacemos es dar la vuelta y pedir que se vaya? ¿Esperar que se vaya? El mensaje tiene que llegar a cada uno de nosotros. El mensaje llegó a los fariseos, ellos entendieron el mensaje, ellos comprendieron que se les estaba hablando a ellos. Sin embargo, ellos no cambiaron su forma de ser. Ellos no cambiaron la forma de pensar. Ellos siguieron actuando bajo su propio criterio. Ellos siguieron actuando bajo su propio deseo. Pero dice algún momento a nosotros nos llegará la muerte y llegará el juicio. En el momento que se abra del Seol, recordemos que cuando nosotros muramos, nosotros ya no tendremos
que sufrir, porque en el Seol ya no hay nada que hacer. Mientras aún vivimos, como lo dice en el libro de Eclesiastés, nosotros debemos trabajar por la palabra de Dios. Nosotros debemos llevar este precioso mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Y así nuestro Padre en algún momento nos preguntará y nos dirá, siervo, todo lo que te di, ¿en qué lo invertiste? Todo lo que tú tenías, ¿qué hiciste? ¿Y nosotros qué le diremos? ¿Acaso le diremos como el joven, oiga, qué pasa si es que, y bueno, y el rico, ¿no? Al verse ahí en el Seol sufriendo, se acordó de que tenía 5 hermanos más y él dijo, yo no quiero que sufran lo que yo estoy sufriendo. Yo quiero que a ellos vaya Lázaro y les hable. Y les dijo, tienen a Abraham y tienen a los profetas para que ellos les hablen. Si ellos no le creen a ellos, tampoco le van a creer a Lázaro. Amada iglesia, y nosotros leemos en este momento el sacrificio más grande en este mundo por nosotros los pecadores. Y fue el testimonio vivo de Jesucristo. Él vino acá, Él fue torturado, Él fue azotado, Él pagó y llevó todas nuestras culpas y nuestras cargas. Pero sin embargo, aún la propia iglesia no lo quiere reconocer. Aún la propia iglesia se niega a aceptar que hubo alguien que vino y pagó nuestros errores, que pagó nuestros pecados y que fue llevado en una cruz y nosotros hemos sido redimidos. Aún hay personas dentro de nuestras mismas congregaciones que aún niegan o que aún no saben que son salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Amada iglesia, ¿cómo nos sentiríamos en este momento si nosotros morimos? ¿Será acaso que estando en un lugar ya preparado para el juicio, tendremos esa necesidad de decir, oigan, vayan y prediquen para que no pasen lo que yo estoy pasando acaso? Y justamente ese fue el mensaje de Jesús hacia ellos, que nosotros no debemos estar muertos en vida, que nosotros no debemos ser diferentes o indiferentes a lo que está pasando actualmente, amada iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que estamos en los tiempos finales? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que estamos en los días finales? Pero aún así, nosotros no estamos practicando lo que Jesús dijo. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta correcta, amado hermano, aquí, ¿acaso te amas tú? Si no te amas tú, ¿cómo puedes amar a tu prójimo? Si no te amas tú, ¿cómo puedes demostrar lo que la Biblia está diciendo? Tenemos que hacer un breve análisis nuestro. Tenemos que examinarnos como lo dice en la palabra de Dios. Tenemos que buscar el arrepentimiento verdadero. Tenemos que buscar en esta misma vida ese arrepentimiento, pero ese arrepentimiento genuino. No sentirme mal un momento, llorar, suplicar, hacer una oración y después seguir en mis mismas actitudes. Seguir bajo el mismo dominio de esta carne. Seguir bajo el mismo dominio de mi orgullo, de mi ego. Recordemos también en la Biblia que hubieron dos casos de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento temporal. Estoy hablando en este caso de Judas Iscariote, que tuvo el mejor de los maestros, el mejor Mesías, Jesucristo hombre. Pero ¿qué pasó? Judas, por su vanidad, Judas por su orgullo, vendió a Jesucristo. Lo entregó a las manos de los fariseos.
Y cuando Judas vio que a Jesús lo estaban maltratando, inclusive que Jesús lo estaban condenando a muerte, se sintió mal. Dice que él lloró. Dice que él se acercó a los fariseos y les dijo: he entregado a un inocente. Aquí están las 30 monedas de plata que yo les había dicho. Pero los fariseos dijeron: haz lo que tú quieras, a nosotros no nos interesa. ¿Y qué pasó después con Judas? Judas se sintió tan mal, se sintió tan abatido, se sintió tan triste que tuvo un arrepentimiento temporal. Porque él dice que nuevamente reconocía y reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, después de esto, fue a un monte, a un árbol, y dice que se colgó. En vez de transmitir la palabra de Dios, que es lo que él quería, fue a un árbol y terminó con su vida. Y dice que se cayó, y bueno, la historia ustedes la conocen. Pero también hay en la Biblia otro arrepentimiento, y es un arrepentimiento genuino. Y hablamos del escritor, de Marcos, de Juan Marcos. Dice que Juan Marcos salía a predicar con Pablo y Bernabé. Dicen que Bernabé era el tío de Marcos. Y dice que empezó la persecución a la iglesia, empezó la persecución a aquellos que seguían la palabra de Dios. Y dice que Marcos tuvo miedo y Marcos le dijo a Pablo y a Bernabé que ya no quería continuar predicando la palabra de Dios. ¿Tú quieres leer la historia? Está en el libro de Marcos, en los capítulos primeros. Pero dice que Bernabé y Pablo empezaron nuevamente a predicar la palabra de Dios. E inclusive hubo un inconveniente entre Pablo y Bernabé, que se pelearon porque Pablo dijo: no, Marcos no nos va a acompañar. Y Bernabé dijo: no, él nos va a acompañar. Sin embargo, aquí hubo un arrepentimiento genuino de parte de Marcos, porque dice que Marcos, a pesar de que abandonó la palabra de Dios en un principio, después volvió con más ganas y volvió a predicar y a escribir el primer evangelio que nosotros leemos. Mateo, Marcos, es el segundo evangelio, perdón. Sin embargo, él vino y demostró un cambio. Él no fue y él se arrepintió y él no fue y solamente escapó, sino al contrario, vino con más fuerza y dijo: no, yo tengo que escribir la palabra de Dios, yo voy a transmitir esta palabra, y así lo hizo. De igual manera, amado hermano, tú estás llamado a este arrepentimiento genuino, a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, a proclamarlo a toda persona en esta vida, a no negarlo en esta vida. Y una vez que nosotros hayamos hecho esto, amado hermano, tenemos la oportunidad de proclamar este mensaje de salvación, este mensaje de fe a aquellas personas que lo necesitan, a aquellas personas que están como el rico, vivos pero muertos espiritualmente. No esperemos, amado hermano, a que alguien venga y nos pida que le transmitamos la palabra de Dios. Al contrario, busquemos la manera, busquemos los medios, busquemos la forma de hacer llegar esta preciosa palabra a aquellos que lo necesitan. De esa manera, dice que nosotros reconocemos a Jesús y nosotros transmitimos su preciosa palabra y su precioso mensaje, y nosotros estamos alcanzando más vidas y más almas, que es lo que Jesús quiere con nosotros. Amado hermano, no seamos como el rico, que solamente esperemos hasta el final de nuestros tiempos para arrepentirnos y, peor aún, buscar una segunda oportunidad. La oportunidad la tienes tú en este momento, la oportunidad la tenemos cada uno de nosotros en este momento. Seamos como Lázaro, que tenía muchos males, que padecía mucho, pero que él nunca proclamó, que él nunca dijo ninguna maldad contra nadie.
También recordemos el mensaje de Job, que Job fue hasta el último minuto de su vida fiel a Dios. Tengamos esa preciosa misericordia, amados hermanos, y esta preciosa promesa que Jesús nos dejó, que podemos alcanzar más vidas y podemos proclamar el verdadero amor de Dios. Gracias, mi amado hermano, por escuchar este tiempo, por escuchar esta preciosa palabra, por leer tu preciosa palabra. Seguro estoy de que tú has elegido el mejor de los caminos, servir a Dios, servir a Jesús y no servir a las riquezas. Recordemos que también la palabra de Dios dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No guardes tus riquezas materiales, porque las riquezas materiales son pasajeras, son vanas. Mejor es hacer un tesoro en el cielo. El tesoro más hermoso es el poder compartir la palabra de Dios. Amado hermano, más aún en este tiempo de crisis social, de crisis económica, estamos pasando momentos sumamente difíciles. Pero recordemos que Dios es siempre fiel. Recordemos que este es apenas el principio de su preciosa palabra. Todo estuvo escrito, todo está escrito, y nosotros no podemos negar lo que ya hemos leído. Amada iglesia, vamos a terminar este precioso tiempo, este precioso mensaje como empezamos, y es a través de la oración. Te pido, amado hermano, que te concentres un momento y pidamos a Dios la verdadera sabiduría y entendimiento y poder transmitir su preciosa palabra a aquellas personas que lo necesitan. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra. Gracias te doy porque este día has permitido que tu preciosa palabra habla en nuestra mente, habla en nuestra vida, mi Señor. Hemos comprendido que nosotros fuimos llamados a predicar tu preciosa palabra, hemos sido llamados a creer en tu preciosa palabra, hemos sido llamados a esperar tu preciosa promesa. Mi Señor, no permitas que nosotros estemos muertos en vida. No permitas, Padre mío, que nosotros nos concentremos en las cosas terrenales ni en las riquezas, sino al contrario, que nosotros podamos hacer cosas espirituales, que podamos alcanzar tu misericordia. Padre mío, Padre amado, ayúdanos a entender y a comprender que lo más importante es buscar tu reino, buscar tu palabra, y todo lo que necesitamos será añadido. Bendito Dios, permite que este mensaje llegue a aquellas personas que lo necesitan, permite que este mensaje llegue a aquella persona que realmente te esté buscando y que sea como la semilla del grano de mostaza, la más pequeña de todas, pero que brote con ese río de agua viva que tú tienes en nosotros a través de tu espíritu, podamos reconocerte, podamos aceptarte y que ese sea el fruto más grande que pueda dar, Padre mío, Padre amado. Gracias te doy por la congregación, gracias te doy por los hermanos, gracias te doy por los líderes. También, Padre mío, Padre amado, te rogamos y te pedimos que esta pandemia vaya aplacándose poco a poco, que vaya terminando, mi Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que esta tierra deje, Papito Dios, a un lado ese egoísmo, esa vanidad, y que podamos volver a tu preciosa palabra, misericordioso Padre mío, Padre amado. Que nada que lo que estemos pasando hoy sea en vano. Que al contrario, mi Señor, que esto que estamos pasando fortalezca los espíritus, fortalezca los corazones. Y también sabemos, Padre mío, Padre amado, que aquella persona que esté enferma, Padre mío, Padre amado, busque la medicina y la cura en tu preciosa palabra. Que nosotros podamos reconocerte a ti como único dueño, Señor y Salvador, y el único doctor de doctores, Padre mío. Que podamos, Padre mío, Padre amado, entender y comprender que tú tienes un plan perfecto para nosotros y todo saldrá bajo tu preciosa voluntad. Gracias doy por este tiempo, por este momento y por este mensaje. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes, nos cuides, nos protejas y que nos permitas caminar contigo en rectitud y en obediencia. Todo esto te lo pedimos y te lo ponemos en tus preciosas manos, y es a través del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por quien oramos. Agradecemos y bendecimos tu amor y le agradecemos este precioso tiempo. Amada Iglesia, que Dios te bendiga en todo lo que tú hagas, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno, Dios me los guarde, Dios me los cuide, me los proteja y nos veremos próximamente. Dios te bendiga.